Mi nombre es Alejandra Ramírez y yo les voy a hablar sobre la anemia de las células falciformes. Bueno, la anemia de las células falciformes es un trastorno hematológico autosómico recesivo causado por la sustitución de un aminoácido en la cadena beta-globina de la hemoglobina del adulto. Esta sustitución produce polimeración de la hemoglobina que resulta en glóbulos rojos en forma de hoz. Esta enfermedad se caracteriza por manifestaciones clínicas como la anemia hemolítica, que obstruye diferentes órganos progresivamente con crisis vasooclusivas y dolor. El dolor es un síntoma de los más frecuentes y el que más costos al sistema de salud genera por sus consultas a urgencias y hospitalizaciones. Estas crisis de dolor son de duración variable y pueden ocurrir en diferentes sitios del cuerpo, pero con mayor frecuencia se dan en la columna vertebral y miembros inferiores en los adultos, y en forma de dactilitis en los lactantes o recién nacidos. La anemia de las células falciformes, o conocida también como anemia de pranocítica, es una enfermedad genética de la hemoglobina provocada por un reemplazo puntual de un aminoácido en la posición 6 del gen de la subunidad beta de la globina, que concluye en la generación de la hemoglobina S, una forma anómala de la hemoglobina. Desde el punto de vista bioquímico, se reemplaza un aminoácido polar y cargado por uno hidrofóbico, lo que genera un parche hidrofóbico en la superficie de la proteína. En circunstancias de escasa oxigenación, las moléculas de HbS suelen unirse a causa de las interacciones hidrofóbicas entre sus parches. Estas interacciones generan fibras de longitud prolongada que modifican la forma del eritrocito, transformándolo en rígido y delicado. Luego, se da una pérdida de solubilidad ya que la HbS es menos soluble que la HbA, lo que contribuye a la formación de depósitos insolubles en los eritrocitos. Esta mutación puede ser transmitida de manera homocigótica o heterocigótica, junto con otras 5 mutaciones relacionadas con la diversidad de la gravedad clínica. Cuando la hemoglobina S se desoxigena, necesita un proceso de cristalización que produce polímeros interconectados que alteran la estructura del glóbulo rojo y le confieren su forma de pranocítica irreversible debido a la ciclicidad del proceso. ¿Qué pasa cuando disminuimos la cantidad de agua y hierro en el eritrocito? Bueno, cuando disminuimos la cantidad de agua y hierro en el eritrocito, se producen eritrocitos rígidos y además se inicia una serie de sucesos que comprenden modificaciones en la función de la membrana del eritrocito, distribución homogénea del volumen del eritrocito, cambios en la actividad del endotelio y un incremento en la adhesión del endotelio vascular. Las complicaciones vasooclusivas resultantes del procedimiento mencionado son un panorama complicado, aún no completamente entendido, pero se sabe que implica varios tipos celulares, como de pranocitos, reticulocitos, células endoteliales anormalmente activadas, leucocitos, plaquetas y componentes del plasma. Todo esto deriva en complicaciones de crisis vasooclusivas, hipertensión pulmonar, dolor crónico, complicaciones isquémicas, anemia, infecciones neumocíticas y síndrome torácico agudo. La activación del endotelio, acompañada de un incremento de la adhesión de eritrocitos y leucocitos, se produce antes de la creación de agregados heterocelulares, lo que resulta en la obstrucción de los capilares, la interrupción del flujo sanguíneo y una lesión debido a la isquemia-reperfusión. Posteriormente se genera una hemólisis de los eritrocitos, liberación de la hemoglobina al plasma, lo que inactiva al óxido nítrico y genera radicales libres de oxígeno, y esto a su vez la liberación de mediadores inflamatorios, aumento de la expresión de la proteína de adhesión de moléculas vasculares 1 y otras moléculas de adhesión y un estado de hipercoagulabilidad. Finalmente, la generación de más hemoglobina S y perpetuación del fenómeno hipóxico. En cuanto a las características clínicas sobre la anemia falciforme, la mayor parte de los afectados que padecen anemia crónica con una hemoglobinemia cercana a los 8 GDL. Los problemas más significativos se originan por la propensión de los eritrocitos a adoptar una forma falciforme y a obstruir los capilares cuando la tensión del oxígeno es reducida. En los niños, los eritrocitos falciformes suelen quedarse atrapados en el vaso, lo que provoca un alto riesgo de fallecimiento antes de los 7 años debido a crisis repentinas de anemia profunda vinculadas a la rápida esplenomegalia o hiperesplenismo, lo que facilita la aparición de infecciones de gran severidad. La anemia de células falciformes conduce a la anemia hemolítica, lo cual lleva a la obstrucción de diferentes órganos progresivamente, crisis vasooclusivas y mucho dolor.
Las crisis de dolor son la principal causa de mortalidad y hospitalización de estos pacientes. Las crisis de dolor pueden variar en cuanto a su duración y se pueden manifestar en distintas zonas del cuerpo. Las más frecuentes son los huesos de la columna vertebral y los miembros inferiores en las personas adultas. Sin embargo, también puede aparecer en tórax y abdomen, incluso puede ser un dolor migratorio. En los recién nacidos se manifiesta mayormente en forma de dactilitis, lo cual es una inflamación de uno o varios dedos de la mano o el pie, lo que se caracteriza por una tumefacción difusa o aumento de tamaño de las partes blandas. Estas crisis pueden iniciar por estímulos como el aire, el contacto con el agua fría, la baja humedad del ambiente, deshidratación, estrés, consumo de alcohol y la menstruación en las mujeres. Es común observar que durante las crisis los pacientes presenten palidez, ictericia, esplenomegalia, bajo peso y una disminución en las concentraciones de hemoglobina. En cuanto a las complicaciones que se pueden dar en la anemia de células falciformes, se pueden mencionar algunas como la necrosis avascular, más comúnmente en la cadena y fémur, el aumento de riesgo de infecciones por microorganismos, el síndrome torácico agudo, accidentes cerebrovasculares, secuestro esplénico agudo, crisis hepáticas, colecistitis aguda, crisis aplásicas y coagulopatías. Las complicaciones neurológicas son una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con anemia de las células falciformes. El accidente cerebrovascular se distingue por un déficit neurológico isquémico o hemorrágico, provocado por varios factores, como la reducción de oxígeno en sangre, enfermedad vasculopatía cerebral por células falciformes, junto con factores de riesgo como infartos anteriores, riesgo cardiovascular y anemia. Bueno, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, conocemos que impacta principalmente comunidades de procedencia africana, mediterránea, del Medio Oriente y al sur de Asia. Las migraciones aumentan la frecuencia del gen en América del Norte. En ciertas regiones de América subsahariana, la proporción de niños que nacen con este trastorno pueden ascender al 2%. Por lo general, la prevalencia del rasgo de pranocítico varía entre el 10 y el 40% en África ecuatorial y se reduce del 1 al 2% en la costa norteafricana y a menos del 1% en Sudáfrica. Esta distribución se origina porque la característica de panocítica proporciona un beneficio de supervivencia ante el paludismo, lo que resulta en un incremento de la frecuencia del gen mutante en las áreas con alta propagación del paludismo. Hay pruebas cada vez más numerosas de que el paludismo no solo influye en el desenlace, sino que también modifica las manifestaciones de la anemia de drepanocítica en África. En naciones occidentales como Ghana y Nigeria, la incidencia de este rasgo varía entre el 15 y el 30%. En cambio, en Uganda muestra fluctuaciones tribales significativas, alcanzando el 45% en la tribu Bamba al oeste de la nación. La prevalencia de la anemia falciforme al nacer se basa en la frecuencia de la condición del individuo portador. Por ejemplo, en Nigeria, indudablemente el país con mayor población de la subregión, el 24% de la población posee el gen mutado y la prevalencia de la anemia falciforme es cerca de 20 casos por cada 1000 nacidos. Esto implica que únicamente en Nigeria se producen anualmente 150.000 niños con hemoglobinopatía. La anemia falciforme conlleva significativas consecuencias para la salud pública. Se puede valorar su impacto en la salud humana basándose en la tasa de mortalidad infantil y de niños de menos de 5 años, dado que no todas las muertes ocurren en el primer año de vida. La cifra más relevante es la mortalidad de los niños menores de 5 años. La cantidad de niños afectados que sobreviven más allá de los 5 años se incrementa progresivamente. Sin embargo, estos niños están expuestos al peligro de una muerte prematura. Cuando se evalúa el impacto en la salud basándose en la mortalidad infantil menores de 5 años, la anemia falciforme es la razón de la muerte de un 5% de este grupo de la población del continente. Bueno, en relación con el tratamiento de la anemia falciforme, en la mayoría de países donde esta enfermedad representa un problema significativo para la salud pública, el tratamiento continúa siendo insuficiente, ya que no existen programas nacionales de control y usualmente tampoco hay servicios básicos para tratar a los pacientes.
La detección sistemática no es un procedimiento común y el diagnóstico generalmente se realiza cuando los pacientes ya muestran complicaciones muy severas. En numerosos países no hay un acceso total a intervenciones sencillas, económicas y eficientes en términos de costo, como lo sería la administración de penicilina para evitar infecciones. Sin embargo, se intenta lograr mejorar la atención para obtener intervenciones tempranas ante esta enfermedad, como la administración de analgésicos, antibióticos, suplementos de ácido fólico, nutrición y una mayor ingesta de lípidos. La terapia con hidroxiurea ha disminuido gran cantidad de las complicaciones de mayor relevancia. Estas evidencias de que la identificación precoz de la anemia falciforme, junto con una ejecución adecuada de exámenes de diagnóstico, la educación de los padres y el cuidado integral, ha disminuido significativamente la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad durante la lactancia y la temprana infancia. Desde el nacimiento, la atención debe incluir la prevención de infecciones, el dolor y posibles complicaciones, brindando un apoyo social, educación psicológica y asistencia nutricional. En centros multidisciplinares dotados de ciudadanos intensivos con un acceso inmediato a transfusiones de sangre. Es imprescindible enfocarse especialmente en las gestantes con anemia falciforme, así como llevar a cabo una evaluación prospectiva de las afecciones vasculopatológicas. Las transfusiones sanguíneas regulares o esporádicas son un tratamiento indispensable en la anemia falciforme. El trasplante de la médula ósea también es particularmente recomendado en pacientes de gravedad con afecciones vasculopatológicas en el cerebro. Hoy en día se están evaluando también la L-glutamina, el crisanlizumab y el voxelotor a través de ensayos clínicos de etapa 3. Se han logrado avances de muchas maneras en los últimos 10 años. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo con hidroxiurea ha reducido la frecuencia de los ataques de dolor y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con anemia de las células falciformes. El examen radiológico puede facilitar el tratamiento rápido de complicaciones potencialmente mortales, como el poder curar la anemia de las células falciformes, aunque no es seguro ni está disponible para todos los pacientes. Las transfusiones de sangre periódicas combinadas con el tratamiento de quelatos de hierro pueden prevenir complicaciones y se ha demostrado también que la terapia genética es eficaz en modelos animales, aunque no ha sido posible todavía comprobar si mejora la calidad de vida del paciente y en algunos casos curar la anemia falciforme de forma permanente. Desafortunadamente, pues estos avances especialmente se dan en países con más recursos y han ampliado la brecha en la calidad de vida de los pacientes en países desarrollados o en desarrollo. Y esta brecha solo puede aliviarse mediante mejoras generales en la atención de salud. En cuanto a la hemoglobina es el componente más importante de los glóbulos rojos y es una proteína tetramérica encargada de transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono en el sentido contrario. En condiciones normales, la hemoglobina madura, la HbA, consta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta conectadas a un grupo hemo que contiene hierro. Esta configuración permite una conexión reversible al oxígeno, adaptándose a las necesidades metabólicas de los tejidos. La sustitución de un aminoácido, el ácido glutámico, por la valina, en la posición 6 de la cadena beta, cambia la estructura tridimensional de la hemoglobina. La valina es hidrofóbica y al ser hidrofóbica produce tinciones que promueven interacciones anormales entre las moléculas de HbS. Estas interacciones conducen a la desestabilización de las membranas celulares y provocan la deformación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos falciformes pierden su elasticidad y se vuelven quebradizos debido a la acumulación de polímeros de HbS. Además, el estrés oxidativo asociado a esta enfermedad aumenta la sensibilidad de las membranas celulares, favoreciendo el rechazo prematuro en el vaso. Esto conduce a una anemia hemolítica crónica definida por una disminución en el número de glóbulos rojos funcionales y la concentración de hemoglobina. Bueno, podemos concluir con que la anemia de las células falciformes es un trastorno genético complejo que combina aspectos bioquímicos, moleculares y clínicos para crear un modelo único para estudiar, como un cambio específico en el ADN. Puede afectar ampliamente a la estructura y la función de las proteínas, en este caso que estamos viendo específicamente la hemoglobina.
Desde un punto de vista bioquímico, las mutaciones en el gen HBB provocan una serie de eventos moleculares, incluida la polimerización de la hemoglobina S y la deformación de los glóbulos rojos. Estos cambios no solo afectan la estructura y la función de los glóbulos, sino que también afectan a la dinámica vascular, el metabolismo celular y la homeostasis oxidativa, provocando complicaciones por crisis vasooclusivas y provocando daños en muchos órganos. La comprensión bioquímica de enfermedades como la anemia de las células falciformes ayuda significativamente a desarrollar tratamientos como lo son la hidroxiurea, así como los fármacos crizanlizumab y voxelotor y terapias genéticas. No obstante, también es evidente pues, que no todos los países poseen el desarrollo necesario para poder brindar un diagnóstico temprano, así como un tratamiento adecuado. Es por esto que en un ámbito global, la anemia de las células falciformes sigue siendo una enfermedad con una carga muy significativa. Por esta razón, se busca mejorar su temprana detección y que sea una manera de poder brindar un tratamiento más adecuado que ayude a disminuir las complicaciones futuras en los pacientes. Otra conclusión a la que podemos llegar con esta investigación es que los factores ambientales y genéticos juegan un papel fundamental en la vulnerabilidad de los individuos a padecer o no una enfermedad. Finalmente, hemos aprendido que la bioquímica es la base para entender la anemia de las células falciformes desde su alteración genética hasta sus alteraciones moleculares. Muchísimas gracias.